Buenas tardes a todos. Mi nombre es Shirley Valera, estudiante del segundo semestre de Publicidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Hoy estaré presentándoles el Museo de Historia ubicado en Zona 1. Bienvenidos. El Museo de Historia se concentra en su mayoría en la historia política de Guatemala, comenzando por la conquista de Guatemala, que fue llevada a cabo por Pedro de Alvarado, enviado de México por Cortés a finales de 1523. El 25 de julio de 1524, fundó la ciudad de Guatemala de Santiago de los Caballeros, que fue trasladada a su ubicación actual en 1527. La Capitanía General de Guatemala estaba formada por las alcaldías de Chiapas y San Salvador, las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua y la gobernación de Costa Rica. Esta organización se mantendría hasta la Constitución de las Independencias de 1787. La imprenta entró en Guatemala en 1660 y la Universidad de Santiago de San Carlos de Borromeo fue fundada en 1676. La independencia de Guatemala se realizó pacíficamente, cuando se supo que la Intendencia de Chiapas se había unido a México. Se declaró la independencia del país el 15 de septiembre de 1821 y se redactó el Acta de Emancipación Política de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1924, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua sancionaron una constitución que los unía como una federación gobernada por un presidente, pero que dejaba amplia libertad al jefe de cada estado particular. Manuel José Arce fue el primer presidente de la federación y Juan Burrundia el primer jefe de estado de Guatemala. La ciudad de Guatemala era a la vez la capital de la federación y del estado. A pesar de los esfuerzos unionistas de Francisco Morazán, Guatemala se separó en 1839 de la federación del general Rafael Carrera, que se había levantado contra Morazán en 1839. Fue el presidente del país de 1844 a 1848 y de 1851 a 1865. En 1863, Guatemala, El Salvador entraron en guerra y Cabrera derrotó al salvadoreño Gerardo Barrios. En 1885, Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, proclamó la Unión Centroamericana, pero ese mismo año murió en guerra que se emprendió a llevar a cabo su plan. Barrios realizó durante su presidencia entre 1873 y 1875 un gran esfuerzo de liberación de su país. De 1898 a 1920 gobernó Manuel Estrada Cabrera, derribando finalmente por una revolución. De 1931 a 1944 ocupó la presidencia el general Jorge Ubico, que hizo importantes concesiones de la United Fruit Company. El presidente Federico Ponce, que le sucedió en junio de 1944, fue derribado por una revolución y en diciembre de ese mismo año fue elegido Juan José Arévalo, quien comenzó un proceso de reformas económicas y sociales. Entre sus medidas más radicales estuvo la reforma agraria, que fue calificado por el gobierno norteamericano de amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Una gran campaña anticomunista se desató contra Arévalo y su sucesor, Jacobo Arbenz, la cual concluyó en una invasión desde Honduras en junio de 1954 y el derrocamiento del gobierno constitucional. De inmediato se restableció el dominio de los monopolios extranjeros, se derogó la Constitución y la mayoría de leyes revolucionarias, se suprimió el voto analfabeto, se apareció las nuevas formas agrarias y se hicieron nuevas concesiones a las compañías extranjeras. Se inició entonces una sucesión de gobiernos militares o tutelados por estos. Las 4 estaciones siguientes, de 1970, 1974, 1978 y 1984, fueron fraudulentas y favorecieron siempre a los candidatos de la cúpula campestre. Este clima nació y desarrolló el movimiento revolucionario armado, y en 1962 surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes, y en 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres, y en 1979 la Organización del Pueblo de Armas ORPA. El 23 de marzo de 1982, a pocos días de haberse realizado elecciones nuevamente fraudulentas, una asonada militar derrocó a Romeo Lucas García e impulsó al nuevo jefe del gobierno al general Efraín Ríos Montt.
Este lanzó una campaña contrainsurgente más agresiva que sus predecesores, sembrando el luto, exilio y terror en todo el país. En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por un golpe militar nuevamente orquestado por la CIA, que llevó al poder al general Óscar Mejía Victorines, quien convocó elecciones en noviembre de 1985 y que dieron un claro triunfo al candidato democrático Vinicio Cerezo. En octubre de 1987 se produjeron las primeras negociaciones directas entre el Estado y la guerrilla, después de 27 años de enfrentamiento y que continuaron años sucesivos. El 25 de mayo de 1993, el presidente Serrano, con apoyo de un grupo de militares, dio un autogolpe por el cual derogó los varios artículos de la Constitución y disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio. Ante el rechazo nacional e internacional, Serrano abandonó la presidencia. Luego de varios días de incertidumbre, el 6 de junio, el ex procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, fue designado como nuevo jefe ejecutivo para concluir el periodo de gobierno. Al-Sur resultó electo presidente el 7 de enero de 1996. En diciembre de ese mismo año, el gobierno y la guerrilla guatemalteca firmaron una serie de acuerdos de paz que pusieron a fin a una guerra de varias décadas que había costado alrededor de 100.000 vidas. En enero del 2000, Alfonso Portillo asumió la presidencia del país tras ganar las elecciones. Le siguió Óscar Berché, electo en enero del 2004. El 4 de noviembre del 2007, Álvaro Alzú se impulsó a su adversario Otto Pérez Molinas y fue el actual presidente de las siguientes campañas. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, hasta la próxima.